Gracias. Okay. Con mucho gusto. Ok, este otro tiene algo interesante, diferente a los anteriores. Dice, vamos a ver, primero que nada, esto es una configuración un poco extraña, esto no es muy usual. Es una viga tipo T, es una viga hecha en T y lo están utilizando con la parte horizontal hacia abajo. Vean que esta doble línea que se ve aquí abajo es precisamente las alas de la T. ¿Ok? La están cargando en una forma no convencional. Generalmente, una viga de esa forma se carga poniendo la parte horizontal de la T arriba, donde soporta la carga para que haya mayor área de contacto. Pero bueno, habrán aplicaciones muy particulares en las que eso es perfectamente válido. A diferencia de los anteriores, esto no es un perfil estándar. O sea que esto no obedece a una denominación estándar, de manera que no conocemos las propiedades geométricas aparte de las dimensiones, no conocemos ninguna otra propiedad geométrica de el área transversal. ¿Ok? Entonces dice, determine el valor más grande permisible de P. ¿Okay? P son tres cargas uniformes, tres cargas iguales y están uniformemente distribuidas acá, ¿verdad? Para la viga y carga mostrada, si se sabe que el esfuerzo normal permisible es 8 KSI en tensión y menos 18 KSI en compresión. Ok, ven qué interesante porque ahora están hablando de dos cosas que antes no habíamos visto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos. Para ello vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Y antes de que yo haga ningún cálculo, por favor, observen con detenimiento ese dibujo para ver si hay alguna simplificación en el cálculo de las reacciones. Simétrico. Las cargas están uniformemente distribuidas y entonces tanto las cargas a lo largo de la viga como los apoyos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las fuerzas de reacción en ambos apoyos son iguales. Y son iguales, si son iguales entre sí, la suma de ambas tiene que ser igual a ¿cuánto? La suma de BY y de DY tiene que dar ¿cuánto? A ver. Dos veces el mismo valor de uno. O sea, 2 de Y. Sí, pero yo tengo por aquí las reacciones y la suma de las reacciones tiene que ser igual a toda la fuerza, a la suma de las fuerzas aplicadas. Entonces, voy a decir que BY le voy a poner igual a F, DY igual a F, ¿verdad? Esto es por simetría. Y entonces voy a indicar acá, por simetría, se cumplen dos cosas. Que BY es igual a DY, es igual a F. Y que entonces F más F tiene que ser igual a ¿qué? A 3P. Entonces F es igual a 3 medios de P, o sea, 1.5P. ¿Ok? Entonces no hay que hacer ninguna ecuación de nada ahí. Ok. Hago entonces ahora el diagrama de fuerzas cortantes. Tengo aquí entonces fuerza cortante. Bajo P. Estoy en menos P.
llego a B y subo F, que es 1.5P. Entonces llego aquí a 0.5P. Se mantiene constante. Aquí bajo P. Entonces, si estoy en 0.5 y bajo 1, quedo en menos 0.5. Sigue constante hasta el punto D. Ahí sube F, o sea, DY, que es F, que es 1.5, entonces llego a 1. Aquí llego a P. Se mantiene constante y aquí baja P. ¿Ok? Entonces, me están quedando 4 áreas. 1, 2, 3 y 4, cuyas magnitudes dependen todas de P y de distancias conocidas. ¿Ok? Entonces, el área 1 es igual a, vamos a ver cuánto sería esa distancia. Aquí está, de aquí a acá, este pedacito son 10 pulgadas. Entonces sería 10 menos 10P, ¿verdad? 10 por menos P. El área 2 sería 0.5P por 60. 0.5P por 60. O sea, 30P. El área 3 es igual al área 2, nada más que es negativo. Estoy en menos 0.5 y esta distancia es igual de 60 pulgadas, es menos 30P. Y el área 4 es igual al área 1, es P por 10, pero positivo. Entonces hacemos el diagrama de momentos ahora. Vean algo muy importante, las unidades de longitud intrínsecas en estas áreas son pulgadas, eso está muy bien. Entonces, bueno, empiezo restando el área 1, que es menos 10P. Menos 10P. Luego sumo el área 2, que es 30P, de manera que entonces voy a llegar a 20. 20P. Luego resto 30, entonces vuelvo a llegar a menos 10. Y sumo 10, llego acá. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué fue que cuando en el diagrama de cortante, de fuerza cortante, por qué fue que cuando comenzó eso de que en P bajo 1? Ajá. Sí, porque todas las fuerzas están en términos de P, ¿verdad? Las reacciones en B y en D nos quedaron en términos de P, que son 1.5P, y están las cargas aplicadas. Entonces, esta primera carga en el extremo es P hacia abajo, entonces me queda menos P. Luego sigue constante entre A y B. En B subo BY, cuya magnitud es F, que equivale a 1.5P. ¿Está bien? Continúo constante, estoy en 0.5P y ahora bajo una unidad P. Entonces, 0.5 menos 1, menos 0.5. Otra vez se mantiene constante. Al llegar al punto D, subo DY, cuya magnitud es otra vez 1.5P. Entonces, menos 0.5 más 1.5, 1. 1P. Y bajo P. Ahora sí. Sí, lo que no estaba interpretando era lo de que es 1P. Sí, ya vi. Pues. Sí, es porque todas están en términos de P. Ok, entonces de aquí, ¿qué obtenemos? Que el momento máximo es ¿cuánto?
¿Cuál es el momento máximo? 20. Aquí hay picos negativos y picos positivos, pero este valor es mayor que este, es 20p. 20p. ¿Ok? Y vamos a considerarlo que son libras por pulgada. Para calcular P en pulgada, perdón, P en libras, ¿verdad? ¿Y por qué son pulgadas? Porque las distancias que utilizamos aquí fueron pulgadas todas. ¿Ok? Bueno, me dicen que el esfuerzo normal permisible es de 8 KSI en tensión y menos 18 en compresión. ¿Qué importante es eso? Resulta que es que no todos los materiales se comportan igual en tensión que en compresión. La resistencia máxima de un material no es igual cuando está sometido a compresión que cuando está sometido a tensión, aunque ambos esfuerzos sean normales. En el caso de los metales, los valores no son tan alejados, pero en otros materiales sí se da diferencia muy importante. Por ejemplo, los materiales cerámicos resisten mucha compresión. Las estructuras de concreto, por ejemplo, el concreto que se utiliza en los edificios, en las columnas de un edificio, ¿qué estado de carga, a qué estado de carga están sometidas las columnas en un edificio? Las columnas son los elementos verticales, ¿verdad? Y ellas reciben carga. Están en tensión, trabajan en tensión o trabajan en compresión en un edificio, las columnas. Compresión. En compresión, ellas soportan carga, ¿verdad? Soportan el peso, 4 columnas, por ejemplo, pueden soportar el peso de todo el piso de arriba o de varios pisos para arriba. Sin embargo, si ustedes ponen esa misma columna, la cuelgan de algún lado y le ponen una carga debajo para soportar tensión, resulta que la fuerza máxima para la misma área va a ser mucho menor. O sea, van a tener un esfuerzo último mucho menor en tensión que en compresión. Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? El caso del concreto. Y el caso de los metales, por lo general, la tendencia es a tener un mayor soporte en tensión que en compresión, aunque la diferencia entre los dos valores de esfuerzos no es demasiado grande. Aunque hay variaciones considerando que hay miles de aleaciones metálicas diferentes. Entonces, en este caso particular, me dicen cuál es el esfuerzo de compresión máximo o último, ¿verdad? Y dicen que es menos 18 KSI, menos 18 por 10 a la 3 PSI. Y que el esfuerzo de tensión máximo, ven que en este material que no nos dicen qué es, sí hay una diferencia muy, muy grande. 8 por 10 a la 3 PSI. Entonces nos piden determinar cuál es la fuerza máxima que puedo aplicar para que no se exceda ninguno de esos dos esfuerzos. Pero, ¿cómo sabemos a dónde se producen esfuerzos de tensión y a dónde de compresión? Bueno, para ello tenemos que considerar cómo se va a deformar esa viga. Piensen ustedes por la simetría que tiene, ¿cómo se imaginan ustedes esa viga deformada? ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo creen que se flexione? Se Por flexiona como hacia ejemplo, abajo. los extremos, ¿hacia dónde creen ustedes que se flexionen? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Los extremos A y E se van a hacer hacia arriba. Hacia abajo. Bueno, entre medio los dos. El punto B y el punto D son puntos fijos donde ella descansa, entonces esos puntos no van a cambiar de posición. Pero el extremo A, como está la carga aplicada ahí, entonces
esto va a ser como así. Se van a ver como así los extremos. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego, a partir de acá, se va a ver algo así. ¿Coinciden conmigo en eso? Sí. Sí, profe. Esta carga es la que se encarga de hacer esta curva hacia abajo acá. Entonces, resulta que sabemos que es justo aquí, en un corte que pasa por C, donde nos dio el valor del esfuerzo normal máximo. Aquí está. Perdón, del momento flector máximo. Aquí está. Entonces, considerando que esto se deforma de esta manera, voy a llamarle, vamos a ver qué punto no está definido, el último punto es E, voy a llamarle a este punto F y ese punto de ahí G. ¿Ok? ¿En qué estado de carga está el punto F? F va a estar en compresión o en tensión. Compresión. Compresión. El esfuerzo en F va a ser entonces el esfuerzo máximo de compresión. ¿Verdad? ¿Y por qué es el máximo? Profe, ¿qué es Porque C, el digamos? máximo se da en ese punto, en C. ¿Es el ¿Verdad? eje CC? Sí, sí, o sea, estoy haciendo un corte ahí en C, entonces se dice el corte CC. Exactamente. Y entonces, el esfuerzo en el punto C va a ser ¿de qué tipo? Perdón, en G. El punto G va a estar en tensión o en compresión. Tensión. En tensión, ese es el que se está estirando, está abajo. Entonces, en el punto G es donde se va a dar el esfuerzo máximo de tensión. Bueno, pero resulta que entonces, ahora vamos a ver aquí un dibujo del corte CC y vamos a recordar que el área transversal de esa viga es en forma de T. ¿Ok? Y entonces aquí abajo, perdón, aquí arriba es donde está el punto F y aquí abajo es donde está el punto G. ¿Ok? Esta viga tiene un centroide que va a estar a algún lado por aquí que no conocemos. Y entonces, por ahí es donde pasa el eje. ¿Cómo se llama ese eje que pasa por ahí? Plano neutro. El plano neutro, ¿verdad? El plano neutro. Vamos a medir Y. Este es entonces plano neutro. Y entonces, de ahí hacia arriba, vamos a medir el C sub F. Y de ahí hacia abajo, vamos a medir el C sub G. De modo que este esfuerzo en F va a ser M por C entre I, ¿verdad? ¿Recuerdan? M por C entre I. ¿Pero cuál momento? El momento máximo. Por C, ¿cuál C? El C sub F entre el I. Y esto va a ser también el momento máximo por el C sub G entre I. Como en F es en compresión, este es negativo. ¿Ok? ¿Y cuál momento de inercia es este? Este eje, que es el plano neutro, le vamos a llamar Z. ¿Alrededor de qué eje es que tengo que calcular esos momentos de inercia? Del eje en el que están los momentos flectores. Aquí tengo eje X horizontal y eje Y vertical. ¿Y los momentos están en qué eje? Vertical. No. Horizontal. A ver, ¿en qué eje se
produce la deflexión, esa flexión que se produce cuando esto gira así o gira así, ¿verdad? Y eso es eje Z. Recordemos, a ver, eje Z. A ver, grábense esto. Los momentos, el eje de los momentos siempre va a ser el eje perpendicular al plano donde se encuentra la viga. Entonces, eso es el eje Z, de manera que aquí es IZ e IZ. Igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta para terminar el ejercicio? Ya tenemos los momentos que tenemos que poner ahí, pero no conocemos el momento de inercia de esta figura y no conocemos la ubicación del centroide, ¿verdad? Para poder calcular CF y CG. Entonces, vamos a empezar por eso. Vamos a calcular el centroide y el momento de inercia. Voy a dividir de una vez esto así, como dos rectángulos. Veamos, el dibujo dice que esto mide 5 y 1 y aquí 7. Cinco pulgadas, 1 pulgada, 7 abajo, 1 pulgada el alma también. Este elemento va a ser 1 y este 2. Pongo el eje X pasando por aquí abajo y el eje Y aquí por el centro. Y entonces lo que me interesa para ubicar este centroide es el Y barra, porque ya yo sé que pasa por X igual a 0, ¿verdad? Entonces el Y barra del conjunto era igual a ¿qué? ¿Cómo se calculaba el Y barra de todo el conjunto? Es la sumatoria de Y barra sub I por área sub I entre la sumatoria de las áreas sub I. El Y barra del número 1, a ver, por favor, síganme acá. Esta pieza 1 tiene su centroide aquí a la mitad de estos 5, pero está separado una unidad del origen. Entonces es 2.5 más 1, 3.5. El área es 5 por 1. El Y barra de este otro objeto, cuya altura es 1 pulgada, entonces es la mitad de su altura para llegar al origen, 0.5. Y el área, 7 por 1. Y la suma de las áreas, 5 por 1 más 7 por 1. Vamos a ver, entonces dice que es 3.5 por 5, 5 por 5, 25, 5 por 3, 15 y 2, 17. Y 7 por 0.5 es 3.5. Entre 5 y 7, 12. 17.5 más 3.5 es 21. 21 sobre 12 es lo mismo que 7 sobre 4. Y eso da 1.75. 1.75 pulgadas. Ok. Entonces ahora el momento de inercia total es igual al I1 más el I2. ¿Verdad? El 1 y el 2. Los momentos de inercia de estas figuras, lo que me dan las tablas son alrededor de su centroide. Pero yo tengo que pasar esos momentos de inercia al centroide del conjunto. Este es el punto, llamémosle ese punto CC. Que no le puedo poner G porque ayer le puse G a esto. Pongámosle o CT, centroide total, ¿ok? CT es igual al centroide
del conjunto. ¿Ok? Entonces, necesito calcular esta distancia que hay desde el centroide del general hasta el centroide del elemento número 1. Y la distancia que hay desde el centroide número 2 hasta el centroide general. Esas distancias se van a llamar D1 y D2. Porque tengo que usar el teorema de ejes paralelos para esos momentos de inercia. ¿Cuánto será D1? ¿Qué será D1? Vamos a ver, la altura de este punto, habíamos dicho que era 3.5 y la altura del centroide total nos dio 1.75, entonces es 3.5 menos 1.75 y me da precisamente 1.75, ¿verdad? Y D2, vamos a ver, es la diferencia entre la altura de este punto y de este. Entonces, la de este punto es el y barra, 1.75. Y la de el centroide del 2 es 0.5. Entonces, esto es 1.25. Por favor, hagan sus preguntas ahí, no se queden, porque yo avanzo y yo no sé si les está quedando todo claro. Y no me molesta para nada que me pregunten, así que no se queden con dudas. Entonces, ahora sí, los momentos de inercia. El I1 sería un doceavo de la base de esta área rectangular, que es 1, por su altura, que es 5 al cubo, más el área, 5 por 1, por D1, aquí está, al cuadrado. Entonces vamos a decir que esto es área 1 y esto es D1 al cuadrado. Más el momento de inercia 2, que sería un doceavo de la base, que es 7, por su altura, que es 1 al cubo, más el área, 7 por 1, por D2, no, sí, por D2, que es 1.25 al cuadrado. Vamos a indicar que esto es área 2 y esto es D2 al cuadrado. Entonces, el momento de inercia total nos da, vamos a ver, me dio 37.25. Si alguien está haciendo cálculos y podemos confirmar, le agradezco que me pase el dato. 37.25 pulgadas a la 4. Es el momento de inercia total. ¿Alguna duda hasta ahí antes de cambiar de hoja? No problema. Mi el total me dio igual. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora ya tengo el momento de inercia. Recordemos que lo que vamos a hacer es calcular estos esfuerzos. Ya tengo el momento flector, el momento de inercia. Ahora necesito saber cuántos CF y CG. Aquí están definidos qué son CF y CG. ¿Ok? Entonces, vean que este punto, ¿cuál es? Ese punto es el centroide
del conjunto, que llamé CT. Y esta distancia desde la base hasta acá corresponde al y barra. Entonces, CG es igual al y barra. Y CF, ¿qué sería? Sería la altura total menos el y barra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Voy a ponerlo aquí un momento. Entonces, digo que CF es igual a la altura total. La altura total era, aquí está 5 más 1, 6 pulgadas. 6 menos el y barra, o sea, 6 menos, ¿cuánto nos dio? 1.75. Eso sería 4.25. Y CG es igual al y barra, es 1.75 pulgadas. Entonces, ahora sí, el momento máximo de compresión, aquí está, perdón, el esfuerzo máximo de compresión, que es el esfuerzo en el punto F, sería el momento máximo. ¿Cuánto nos dio el momento máximo? 20p. 20p. Por CF, que es 4.25. Entre el momento de inercia, que acabamos de calcular, aquí está 37.25. Ok. Vamos a ver, sería entonces 20 por 4.25 dividido entre 37.25 y eso da 2.28 menos 2.28 por P. ¿Ok? Pero ese esfuerzo máximo de compresión ya lo conocemos. Dicen que es menos 18 KSI. Entonces, digo que menos 2.28 P es igual a menos 18 por 10 a la 3. Entonces, de aquí despejo P. Y digo que es 18.000 dividido entre 2.28 y eso nos da 7.895 libras. Ese es un primer valor de P que vamos a calcular. ¿Cuál es ese valor? El valor de P para el cual el esfuerzo máximo de compresión alcanza un valor de 18 KSI. Si la fuerza fuese mayor que esta, ¿qué pasaría con ese esfuerzo? ¿Daría mayor o menor que 18? A ver, si yo utilizo para este valor de fuerza P, en cada uno de esos 3 puntos, se alcanza un esfuerzo normal de compresión de 18 KSI. Si la fuerza que aplico fuese mayor a esta, ¿qué pasaría con el esfuerzo obtenido? ¿Sería mayor o menor a 18? Mayor. Mayor. El esfuerzo es directamente proporcional a la carga, ¿verdad? Entonces aumenta. Entonces, esta es la fuerza máxima para que no se exceda ese valor. Pero ahora vamos a hacer el mismo cálculo con el esfuerzo máximo de tensión, que ese es el esfuerzo en el punto G, que es igual
al momento máximo, que es menos 20p, igual, por C hasta el punto G. Aquí está el CG, es 1.75. Entre el momento de inercia, 37.25. Profe, Aquí, ajá, disculpe, es que yo me voy a tener que retirar de la clase porque tengo una reunión ahorita. ok, Ok, gracias, profe. está bien. Acá copié de acá sin fijarme menos 20, pero no son menos 20, es 20, ¿verdad? Porque el menos no lo lleva al momento, sino que el menos no es del momento, sino que del esfuerzo que es en compresión, ¿verdad? Ok, entonces esto nos da, vamos a ver, 20 por 1.75 dividido entre 37.25 y eso me da 0.940. Fabiola, ¿usted lo está haciendo? Para ver si le da igual. Sí, profe, me dio 0.930. 939 resto, ¿verdad? Sí, que se redondea el 9 a 10 y entonces sí. Ok, 0.94p. Y entonces ahora esto lo igualo. Ese 0.94p lo igualo al esfuerzo máximo de tensión que me indicaron, que era de 8 KSI. Entonces digo que esto es igual a 8000. De manera que despejo un segundo valor de P, que sería 8000, dividido entre 0.94, y eso me da 8511, más o menos. 8511 libras. Entonces, ¿cuál es esta fuerza que acabamos de calcular? El valor de la fuerza para la cual el esfuerzo máximo de tensión alcanza el valor de 8 KSI. Entonces, ¿cuál es el valor de fuerza que tengo que utilizar para que no se supere ninguno de los esfuerzos máximos? El menor, profe. El menor de los dos. Entonces, la respuesta es que la fuerza P máxima es de 7.895 libras. Entonces, quiere decir que se va a alcanzar el esfuerzo máximo de compresión, pero el de tensión que se va a alcanzar va a estar por debajo de 8.000 PSI. Va a ser ligeramente menor. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, quedamos acá, entonces voy a escanear todo esto porque fueron un montón de hojitas hoy. Voy a escaneárselas y se las subo ahí también, igual que el video. ¿Ok? Profe, ¿podría poner en pantalla un momento la hoja anterior? Vamos a ver cuál de todas será esta. Sí, Donde estaba son estas. calculando el momento, el I. El I, sí, es esta. Es esta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Recuerde que cuando tengo una figura compuesta, primero tengo que determinar dónde está el centroide de la figura. Porque el momento de inercia del conjunto es la suma de los momentos de inercia de las partes, pero trasladados a el centroide del conjunto. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular el Y barra, porque esa figura es simétrica con respecto al eje, en ese caso al eje Z, que es el otro eje del área transversal, pero el Y barra no lo conocíamos. Entonces fue de ahí donde obtuvimos un Y barra de 1.75 pulgadas, y entonces ahora sí, los momentos de inercia de cada una de las partes. Es que, ¿sí? Profe, la consulta que tengo es, en el D1, Sí. ese 3.5, ¿de dónde salió? Vamos a ver dónde dice D1. Aquí está, D1. D1 es
la altura del centroide de este primer rectángulo. Este primer rectángulo mide 5, su centroide está a 2.5 de la base, ¿verdad? Pero y luego como viene el origen 1, está ajá. aquí abajo, tengo que sumarle 1. Entonces son Sí, ya 3.5. ahora sí. Es que me quedó esa duda porque yo dije, pero es que si es la mitad sería 2.5, pero sí me faltó sumarle el 1. El Sí. pedacito para llegar al origen, ¿verdad? Porque, efectivamente, porque se está calculando con el origen aquí abajo. Entiendo. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Algo más? Bueno, si no hay más dudas, entonces quedamos acá. Que pasen un feliz fin de semana.